nos visita el doctor Carlomagno Salcedo, analista político y profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor Carlomagno Salcedo, bienvenido nuevamente a Radio Nacional. ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, estamos a la espera del resultado al 100% de estas elecciones, doctor. La República en su portada de hoy dice PPK ganó, ¿no? O sea, ya prácticamente se está hablando en esta línea. Sus primeros comentarios sobre estos resultados. Bueno, en principio que en efecto, en realidad ya hace, por lo menos desde inicio de semana, como dicen los entendidos, estadísticamente ya había un resultado. A pesar que matemáticamente pudiera ser teóricamente posible un cambio, ¿no? Pero estadísticamente eso ya era muy improbable, ¿no? Pero obviamente, ciertamente por la forma, por los procedimientos que existen, que en honor a la verdad hay que decir que no es un tema de responsabilidad de la OMPE. La OMPE ha hecho su trabajo en la medida que le han llegado las actas, ¿no? Y lo poco que queda pendiente tiene que ver con una instancia distinta que es el Jurado Nacional de Elecciones, los jurados electorales especiales, pero que simplemente cuando se culmine esto se va a confirmar ese resultado que estadísticamente ya se había anunciado, ¿no? Entonces a este nivel yo creo que lo que correspondería es que sobre todo la candidata que no ha sido favorecida por el voto popular, en realidad con un estrecho margen, creo que ya salga, ¿no? a asumir ese resultado, ¿no? Aunque ella podría decir en su defensa que está esperando el resultado al 100%, ¿no? Sí, pero obviamente esa es una formalidad, pues, ¿no? Digamos, en realidad creo que incluso ya estamos a muy poco para que incluso matemáticamente sea imposible que exista ya un cambio en el resultado, ¿no? Y lo que sí hay que entender es que esto tiene que ver con procedimientos, o sea, son procedimientos que tienen que seguirse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando un jurado electoral especial resuelve un acta, incluso tiene que esperar un periodo de impugnación. O sea, no es que ya resolvió y el tema acabó ahí, porque eventualmente existe un derecho de los personeros de ambos partidos de impugnar esa resolución. Entonces, esa expectativa tiene que mantenerse inclusive. Entonces, esos plazos en la resolución, en la parte de la jurisdicción electoral, siempre además en todas las elecciones ha ocurrido. O sea, en todas las elecciones siempre la OMPE en los 2-3 primeros días ha acabado su trabajo y luego ha empezado el cuentagotas de las actas. Muy bien, y también le damos la bienvenida en nuestra cabina principal de Radio Nacional al doctor Iván Lanegra, politólogo, catedrático de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Católica y del Pacífico. Doctor, bienvenido a Radio Nacional. Buenos días, un saludo para todos. ¿Cuál cree usted, doctor Lanegra, que debe ser las primeras medidas que se deben implementar en este nuevo gobierno que se va a estrenar a partir del 28 de julio? Una pregunta compleja, ¿no? Digamos, porque el gobierno es una tarea, digamos, de diversas áreas. A ver, primero, desde luego hay una tarea administrativa, para empezar. Hay que organizar todas las comisiones de transferencia. Es el proceso, digamos, que tiene que ser muy ordenado, porque creo que una cosa que es clave es entender que hay un conjunto de políticas que la administración que está terminando ha emprendido en estos 5 años. Tienen que ser evaluadas, ¿no? Revisadas, miradas con detalle. Y desde luego hay cosas sin duda positivas que habrá que continuar, ¿no? Digamos, no es un tema de que vamos a empezar nuevamente cero, sino hay muchas políticas que de hecho en algunos temas estamos hablando ya de décadas de continuidad, ¿no? Temas macroeconómicos, el manejo adecuado de muchas áreas. Pero por otro lado tenemos la agenda pendiente, es decir, los temas en los cuales todavía no se han hecho reformas importantes y que seguramente van a ser temas cruciales de la agenda, ¿no? Por ejemplo, un tema que viendo cómo se ha cerrado lo que Carlomagno acaba de explicar, ¿no? Que es ¿por qué tenemos un proceso tan engorroso, difícil desde el punto de vista electoral? ¿Por qué no tenemos reglas más fáciles de entender para la ciudadanía? ¿Por qué tenemos que hacer, digamos, las cosas tan difíciles? Porque hemos tenido este tema de la exclusión de 2 partidos políticos en la primera etapa de esta contienda, exclusiones completamente, digamos, me parece irregulares, que finalmente pues variaron las cosas y que no debería volver a ocurrir, porque digamos la democracia necesita esas reglas. Entonces hay que pensar en una reforma de política y una reforma de las reglas electorales. Luego tenemos el tema de las evidentes exigencias de las regiones, de acelerar las inversiones, de hacer que los recursos fluyan de manera más eficaz en todo el país. Creo que la población está a la espera, ¿no?, de señales en esa materia. Luego tenemos una serie de asuntos vinculados con los conflictos sociales, por ejemplo, que también hay un tema de que
bueno, cómo es que vamos a manejar el tema para que las inversiones que el país requiere efectivamente puedan llevarse adelante. Y así podemos ir avanzando, ¿no? Es un tema, el gobierno es un tema muy largo y sin duda en estos días me parece seguramente el presidente ya, yo creo, virtualmente electo, ¿no? Pero Pablo Kuczynski seguramente ya irá avanzando algunos de esos temas, ¿no? Doctor Carlomagno Salcedo, prácticamente es la primera vez que ingresa a la presidencia de la República un representante de la derecha liberal, ¿no? Lo que no pudieron hacer en su momento Pedro Beltrán, Luis Bedoya Reyes, el propio Mario Vargas Llosa. Pero este presidente que juramenta el 28 de julio ha llegado de alguna manera fortalecido, ayudado con los votos de la izquierda. ¿Cómo un representante de la derecha va a poder implementar medidas si tuvo de alguna forma el apoyo de la izquierda en el Perú? ¿Puede haber ahí un problema? A ver, una primera precisión es que si bien es cierto en nuestro país la derecha no ha ganado elecciones presentándose como derecha, siempre la derecha ha terminado en el gobierno. Y siempre ha sido casi una práctica que los gobiernos han terminado implementando un programa distinto al que ofrecieron en campaña. Entonces ahora más bien se esperaría que lo consistente sea que el mismo plan de gobierno que ha ofrecido PPK sea el que se vaya a implementar. Respecto de quienes votaron por PPK, yo creo que los actores políticos que apostaron por PPK, todos fueron más o menos explícitos en decir que no implicaba un compromiso, un acuerdo, una alianza, y que básicamente su opción por PPK era en realidad por votar en contra de Keiko Fujimori. Esto que se vino a llamar el voto crítico, ¿no? Que lo inició a fines de abril Julio Guzmán, y luego poco a poco algunos actores se fueron alineando, y digamos la última líder política importante que fue en ese sentido fue Verónica Mendoza, ¿no? Cuando ya terminó de explicitar algo que estaba más o menos sobreentendido. Pero digamos, ese ha sido un apoyo que no ha implicado ningún acuerdo, ninguna alianza, lo cual también es una situación algo rara, ¿no? Porque con justeza algunos pueden decir, oye, si estás apoyando, ¿por qué no te involucras más? Entonces hay una cuestión ahí atípica. Lo que a mí me parece es que en realidad en términos de programa, con quien debiera ponerse fácilmente de acuerdo es paradójicamente con el contendor, con el fujimorismo, porque por lo menos en términos gruesos de una mirada de país, de política económica, ¿no? Creo que habrían coincidencias. Lo que más bien habría que preguntarse es si estos actores van a estar en la capacidad política de llegar a esos acuerdos, porque ciertamente la campaña en la segunda vuelta ha sido muy intensa en términos de las cosas que se han podido decir de ambos lados. Y digamos, las primeras reacciones de algunos voceros del fujimorismo han sido decir que me pidan perdón, nos han dicho de todo, nos han dicho prácticamente narcotraficantes, etcétera. Pero yo creo que, quiera que no, en todo proceso electoral, con mayor o menor intensidad, cuando en una segunda vuelta la cosa se polariza mucho. Ya pasado el periodo electoral, lo que corresponde pues es llegar a los acuerdos políticos, sin los cuales evidentemente no va a ser posible un gobierno. Priorizar la reconciliación y que no se vea a este nuevo gobierno como el gobierno de los empresarios, ¿no? Porque como siempre se ha dicho que son representantes de la derecha, entonces hay gente que todavía está pensando en esta línea, ¿no? Sobre la reconciliación, yo creo que también eso me permite un comentario, ¿no? Yo en términos personales soy de los que piensa que sí es necesario que en nuestro país terminemos la agenda que planteó la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Esta comisión, en lo que se refiere a la verdad, en lo que se refiere a reconstruir qué es lo que pasó en los 80, en los 90, creo que ha hecho su tarea. Y pueden haber algunos sesgos, críticas, pero básicamente hay una lectura. La agenda pendiente es la reconciliación, y esta reconciliación tiene que ver ciertamente con cómo, con el fujimorismo. O sea, nos guste o no nos guste, el fujimorismo representa un sector importante del país y que además progresivamente ha ido ampliando sus espacios. O sea, en la elección de 2011 más o menos el voto duro del fujimorismo oscilaba por el orden del 20%. Que fue más o menos con lo que pasó en primera vuelta. En esta elección ha sido ya del 30%. O sea, el piso con el que empezó Keiko Fujimori fue mucho más alto. Y además, de alguna manera, es la fuerza política menos desinstitucionalizada. No digo más institucionalizada, sino es, digamos, lo menos inorgánico que tenemos en el país, porque ha habido un trabajo político.
Y justamente lo que yo creo que ha estado a prueba en estas elecciones es si en efecto este fujimorismo se había renovado de verdad. Y lo que se presentó en una primera etapa de la campaña es que precisamente Keiko trató de presentar un nuevo fujimorismo, con un discurso diferente, tratando de apartar a algunos líderes históricos del fujimorismo, pero lo que ha ocurrido es que en las últimas semanas lo que se ha puesto en evidencia es que en realidad este supuesto fujimorismo renovado no era tal, que en realidad mantenía muchas prácticas, muchos vicios, muchas vinculaciones que eran cuestionables en el pasado. Entonces yo creo que una tarea pendiente para una reconciliación es también de parte del fujimorismo, de que el propio fujimorismo de verdad se renueve y de algún modo recupere la confianza de un sector del electorado. O sea, finalmente el voto decisivo ha sido de un sector que, sin ser radical, ha mirado con desconfianza al fujimorismo, que quizás en un momento incluso le pudo haber dado el beneficio de la duda, pero con todo lo que pasó con Ramírez, con Klimpe, dijo, oye, no, en realidad es lo mismo de siempre. Entonces yo creo que es una tarea pendiente y muy importante va a ser cuál sea la actitud del fujimorismo en el Congreso. O sea, si ellos van a ser un actor democrático, que no van a estar con sangre en el ojo y no tratando de boicotear al gobierno, y también cómo a nivel del partido, digamos, terminan de sanear sus elementos cuestionables. Doctor Iván La Negra, gobernar para todos significa que el próximo gobierno tenga que conformar un gabinete plural y de alguna manera convocante. ¿Cuál es el perfil que debería tener cada integrante del gabinete ministerial, sobre todo en los ministerios estratégicos, ¿no? Ministerio de Economía, por ejemplo, y los que tienen que ver con los programas sociales? Sí, a ver, Carlos Armando ha señalado algo que me parece bien interesante, ¿no? En realidad, el gobierno de Alan García, por ejemplo, entró por la izquierda y gobernó por la izquierda. Por la derecha. Difícil, ¿no? Terminó con la decisión de la banca y todo ese tema, ¿no? Entonces, digamos, fue lo último y no fue muy bien, ¿no? Entonces, digamos, y es cierto, ¿no? Muchos gobiernos han entrado con un discurso mucho más de centro izquierda, y al final se han corrido un poco hacia la derecha, ¿no? Quizás acá vamos a encontrar algo bien interesante, pero un gobierno entrando más claramente por la derecha, que posiblemente haga un gobierno más hacia el centro, ¿no? Un poco más en el sentido de que fue, por ejemplo, en alguna medida el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Y si uno recuerda ese primer gabinete, por ejemplo, de Alejandro Toledo estaba Roberto Dañino como presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Una persona que no había formado parte de toda la coyuntura política previa, que fue muy difícil, recordará Carlos Magno, ¿no? El tema del conflicto con el fujimorismo, curiosamente, ¿no? Entonces él venía de fuera de ese contexto, una persona que iba más allá, digamos, de estos enfrentamientos, y que por lo tanto podía también tender lazos de cooperación con otros actores, ¿no? Pero por otro lado tenemos el fujimorismo, que en verdad es cierto, ¿no? Ahora tienen varios desafíos. Para empezar, como todo partido político, tiene que ya ir mirando el próximo ciclo electoral, que es el de 2018, las elecciones subnacionales, y en el 2021 la elección presidencial nuevamente. Y para eso, así como se aprendieron lecciones en la elección del 2011, que lo llevó a construir un aparato mucho más extendido en el territorio, no a base de la forma tradicional de hacer partidos, que es una forma de bases militantes, sino más bien una forma de alianzas locales, con actores locales, que representan intereses muy puntuales, y respecto de ellos ir construyendo una organización política. Es decir, por ejemplo, la alianza con los mineros informales, la alianza con sectores de los grupos evangélicos, alianza con sectores de la construcción civil, etcétera, con sectores puntuales, ir construyendo eso, pero que también tiene un límite, ¿no? Que es que, como son sectores fragmentados, cada uno de ellos en verdad tiene como prioridad sus intereses, ¿no? Entonces, por lo tanto, es bien difícil también para el fujimorismo mantener una unidad en medio de esa diversidad tan importante, ¿no? Que inclusive se va a expresar en el Congreso. El otro punto clave es que todos los gobiernos que han querido ser el siguiente gobierno, todos los partidos que han querido ser el siguiente gobierno y que quieren hacer oposición. Es un elemento clave para poder figurar como una alternativa a este gobierno, vendría a ser oposición. Y claro, ¿qué tipo de oposición va a ser el fujimorismo en este siguiente ciclo? Porque es cierto que hay cierta coincidencia en temas económicos, macroeconómicos en particular, pero tú podrías tener, por ejemplo, un fujimorismo siendo
mucho más a la izquierda en sus ideas para diferenciarse de algunas políticas que el gobierno que viene podría realizar. Y además para competir con el Frente Amplio, que sin duda va a ser otro actor clave en ese proceso. Y además que el fujimorismo es muy pragmático, eso sí, ¿no? Sí, o sea, digamos, es un tema que puede ocurrir. Ahora, el fujimorismo, la pregunta para nuestros dos distinguidos invitados, ¿el fujimorismo podría utilizar inteligentemente esta abrumadora mayoría que tiene en el Parlamento, no tanto para boicotear lo que venga del Ejecutivo, sino pensando en el año 2021 y demostrando que tiene una vocación democrática y que está a la altura de lo que el país requiere políticamente? Por ejemplo, doctor Carlos Magno Salcedo. No, yo en realidad creo que es lo más inteligente que podría hacer el fujimorismo, o sea, no convertirse en una oposición radical, obstruccionista, ¿no? Ahora, en honor a la verdad también hay que reconocer que, como dicen los voceros del fujimorismo, en los gobiernos anteriores, incluyendo en este periodo de gobierno, digamos, la bancada del fujimorismo no es que haya sido una bancada particularmente hostil. No como toda oposición ha hecho el juego político, pero no ha sido, digamos, el APRA históricamente, cuando está en el gobierno, ha sido mucho más obstruccionista de lo que es el fujimorismo, ¿no? Y la otra virtud que han tenido, por lo menos hasta este Parlamento, es que guste o no guste, son la bancada más orgánica. Para cualquier operador político que quiera hacer algo en el Congreso, sabe de que si uno llega a un acuerdo con la bancada del fujimorismo, cuenta con esos votos de manera casi disciplinada. Mientras que no pasa lo mismo con otros actores, ¿no? No sabemos si eso se va a mantener por la diversidad con la que ahora están llegando estos 73 congresistas. Yo pienso que no tendría por qué ocurrir, más allá de las diferencias, algo diferente a lo que ha sido tradicionalmente, que el fujimorismo ha sido una bancada ordenada. En esa perspectiva, yo creo justamente su reto es demostrar al país que son una bancada, pues efectivamente democrática, ¿no? Pero también es que es un reto como partido. O sea, el problema del fujimorismo yo creo que no ha estado tanto por el Congreso, ha estado que como partido se ha hecho evidente que en realidad sus alianzas, sus redes, ¿no? Los que le dan soporte financiero son básicamente gente muy cuestionable. Entonces por ahí está viniendo el cuestionamiento hacia ellos, ¿no? Y hay otra oposición, ciertamente hay varios tipos de oposición. No sabemos qué es lo que va a hacer la izquierda. Lo más probable es que ahora la izquierda tiene una bancada también importante, ¿no? Incluso más que el presidente. Incluso más que el presidente. Entonces, y ahí va a haber otra paradoja, ¿no? Uno esperaría de que si la izquierda, que tiene bancada, ha votado por PPK, le dé también, sea, digamos, un aliado, ¿no? Natural en el Parlamento. Y la paradoja va a ser que más bien parece ser que la izquierda va a ser oposición. Y eventualmente la posibilidad de un acuerdo con el fujimorismo, si se superan, digamos, los agravios, ¿no? Esta situación muy tensa, que yo creo que se va a superar, más bien el aliado, quizás quien le va a dar más soporte al gobierno de PPK, es la bancada del fujimorismo. Este escenario yo creo que es muy posible, ¿no? Y absolutamente paradójico, además. Doctor Iván La Negra. Lo que pasa es que no le conviene acercarse tanto al gobierno, al fujimorismo. Tiene que aparecer, claro, no va a obstruir, claro, pero tampoco va a ser, no quiere aparecer como que está junto a, o que es una suerte de... Y ahí tiene un problema severo, porque cuando el fujimorismo ha estado con sus bancadas en el siglo 2, siglos anteriores, previos a en el actual y el anterior, no eran sino una minoría. Entonces, como oposición, no se les podía, digamos, atribuir prácticamente ninguna decisión del Congreso por sí solos. Ellos podían decir que apoyaban o que rechazaban, pero ellos no eran responsables de lo que se decidía. Pero en esta vez, estos 5 años, ellos son los responsables. O sea, cualquier cosa, cualquier ley que salga o que no salga, al único que vas a mirar es al fujimorismo, porque tiene ese 73 votos. Entonces, si el gobierno pone una ley y la ley no se aprueba, el fujimorismo no puede decir no, es que no se pudo, no. El único que puede tener esa capacidad es él. No le puede echar la culpa al partido de gobierno. No le puede echar la culpa a nadie, ¿no? Ni al partido de gobierno, ni a la oposición, ni a nadie, ¿entienden? Entonces, salvo las decisiones muy de alta exigencia, que son la elección del defensor, la elección del Tribunal Constitucional, la reforma constitucional, esos temas, salvo esos temas, el resto de temas, el único que va a aparecer es el otro tema, otro asunto muy importante es el tema del control político, ¿no? Que es que el Congreso hace el control político también del gobierno. Otro tema delicado, no solamente el tema de las leyes, también el tema del control político, que implica fiscalización del gobierno, que implica la posibilidad de censurar eventualmente a algún ministro, que implica dar confianza. Miren, el próximo primer gabinete que va a ir ahora en julio, o en agosto, perdón, al Congreso, va a tener que pedir confianza a la oposición.
Aunque también el Ejecutivo tiene sus armas, ¿no? Constitucionalmente puede el presidente disolver el Parlamento si se tumban exacto, pero, dos presidentes del Consejo de Ministros, ¿no? Es cierto. Pero digamos, no creo que ese sea el tema central. El tema central yo creo que hay también un asunto que a veces pasa por alto. ¿Quién va a presidir el Congreso? Es decir, una posibilidad es que como parte de esta demostración de las buenas prácticas democráticas, como ha sido costumbre siempre, el gobierno, cuando Alan García ganó el gobierno, era el segundo grupo, el primero era el nacionalismo. Entonces, cuando él ganó, igual se permitió que el APRA presidiera el Congreso, ¿no? Y entonces, a pesar de ser la minoría, y yo creo que ese puede ser un gesto, ¿no? El Fujimorismo, a pesar de ser la mayoría, le concede a la presidencia del Congreso a alguien que es presidente del gobierno. Pero claro, el resto del Congreso, las comisiones y todo lo demás, va a estar sin duda a cargo de la bancada fujimorista. Tengo que decir, en verdad es una situación inédita. O sea, digamos, todo lo que digamos es simplemente especulación. Nunca hemos tenido una situación de ese tipo en la historia de nuestra república. Entonces, todo esto que está escribiendo son páginas nuevas. Nos va a dar lecciones respecto a cómo hacer política en esas condiciones. Pero tampoco es cierto que no tengamos ya experiencias de gobiernos que no han controlado el Congreso y que han podido manejarse. Entonces tampoco es que no sea una cosa insoluble, digamos, sin solución, que la gobernanza del país, esté en peligro, no. Pero sí, hay que actuar con mucha prudencia. Yo creo que las pullas, todo esto que ocurrió en las elecciones, en verdad, es un tema que la política, en una medida, nos lleva a tener que buscar acuerdos, inclusive con alguien que en otro lado fue casi percibido como el enemigo, ¿no? Eso ocurre en todos los países, en todos lados, y además porque viene, como se dice, se acabó un partido, perdiste, pero ya viene el próximo. Entonces no puedes estar quedándote pensando solamente en el gol que te fallaste, o en el penal errado, sino ahora tienes que pensar que ya viene un partido igual que a Perú, que tiene que jugar con Brasil, y vamos a ver qué hace con eso. El tiempo nos está ganando. O si el árbitro te robó un gol. Ya no puedes estar pensando en eso. Sí, brevemente, por favor, doctor Carlomagno Salcedo, ¿cuál es el perfil que debe tener el próximo y primer presidente del Consejo de Ministros? Porque es el que es el vocero del gobierno y es el que puede generar consenso de alguna forma, ¿no? ¿Qué perfil debería tener este personaje? Yo creo, obviamente, alguien con gran capacidad de concertación, alguien que no sea hostil, ¿no? Por ejemplo, yo imaginaba algo así como una especie de César Villanueva, pero con poder real. O sea, cuando el actual gobierno convocó a César Villanueva tenía la virtud de ser una persona muy convocante que se llevaba bien con todos, con el fujimorismo, con el aprismo, ¿no? Y un premier de esa naturaleza yo creo que es lo que se necesita. El problema de César Villanueva fue que se le puso en un puesto, pero el propio gobierno se encargó de no darle las alas suficientes para que haga su función. O sea, y yo estoy pensando en alguien más político. O sea, yo creo que se requiere alguien con mucho manejo político más que un tecnócrata. A veces hay esa mirada, ¿no?, de que en el gobierno deben estar los técnicos. Yo pienso al contrario. O sea, los principales puestos tienen que ser gente muy política, operadores, ¿no? Ya para eso, digamos, los técnicos soportarán el trabajo, ¿no? Que no sea muy confrontacional, doctor La Negra. A ver, miren, acá se pensaba, por ejemplo, que el ministro Cateriano iba a ser muy difícil, ¿no? Pero ya vimos que lo que hace la necesidad de la política, transforma personas, ¿no? Entonces, y se puede. Lo que pasa es que Carlomagno tiene razón, tiene que ser una persona con experiencia política, que no tenga, digamos, anticuerpos importantes en los actores claves, y que además esté habituado a negociar, ¿no? Por ejemplo, a Juan Chepuz no lo puedes poner, pues. Juan Chepuz es un excelente operador, pero, o sea, como su rol ha sido parecido al de Mulder en el APRA, o sea, ha estado adelante en la batalla, como que ya sería, ¿no?, digamos, un mal gesto, digamos, para el fujimorismo, ¿no? Y yo digo y yo pienso que sería un excelente ministro, pero ya cumplió un rol, como que pienso que ya lo quemaste como para una primera etapa. Ahora, lo que sí va a pasar es que ninguno de los miembros del gabinete van a ser miembros de los partidos que están en el Congreso, porque todos van a querer ser oposición y nadie va a querer parecer como aliado directamente del gobierno. Muy bien, agradecemos a los doctores Iván La Negra y Carlomagno Salcedo, expertos en política, por esta disertación que han hecho en esta media hora. Muchas gracias por su presencia. 8 de la mañana con 28 minutos. Una pausa, amigos.